La corrupción y la interminable crisis política son ya algo común en Perú. Solo a nivel nacional hay más de 27.000 funcionarios procesados por la corrupción. Desde hace años, casi todas las encuestas apuntan a que la corrupción es el principal problema del país sudamericano. Un mal constante que ha arrojado una sombra eterna sobre el pasado, presente y también el futuro de la nación. Hay tres como procesos paralelos, pero que están muy interconectados, digamos, que han causado esto, ¿no? Primero es una extrema confrontación política que empezó desde el primer día y que continúa hasta hoy y que no parece que va a parar, ¿no? La segunda es el impacto del caso Odebrecht, que ha ido comprometiendo a una serie de políticos, empresarios y un montón de gente, y estas investigaciones continúan. Y el tercero es una grave crisis del sistema de justicia que empezó por otras causas, pero poco a poco fue comprometiendo a un montón de personas y digamos que esto tampoco parece que fuera acabando. Esta dramática situación también levantó la voz condenatoria del Papa Francisco. En 2018 y durante su visita a Perú, el pontífice lanzó un mensaje sobre la decadencia y la crisis política que vive todo el continente latinoamericano y en especial Perú, devorado por la corrupción. ¿Qué le pasa a Perú que cuando cada uno ve a su presidente no está preso? Tomás está preso, Toledo está preso, Fujimori estuvo preso hasta ahora. A la García está que hay que dentro que no entro, ¿no? ¿Qué pasa? Pero a pesar de la crítica papal, la situación política no mejoró en lo absoluto. Perú se sumergió en un nuevo escándalo de corrupción. Las revelaciones de un representante de Odebrecht a la Comisión Lavallato implicaron a la empresa Westfield Capital, propiedad del entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, la cual habría recibido pagos de $782.000 entre 2004 y 2007 por asesorías, cuando el mandatario fue ministro del gobierno de Alejandro Toledo. Está mal. Siempre hay traidores. A mí me va a estar que lo saquen. Estas revelaciones llevaron a congresistas de diversas bancadas a solicitar la renuncia inmediata del presidente, a lo que se sumó la presentación de una primera moción de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Para ser aprobada la moción necesitaba un mínimo de 87 votos a favor. Sin embargo, el resultado fue de 79 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones, por lo que el pedido de vacancia no procedió. Peruanos, la confianza que han vuelto a depositar en mí no será defraudada. Como jefe de Estado, llevaré al país por el camino del desarrollo y del crecimiento. Pocos días después, el presidente otorgó un indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años por delitos cometidos durante su gobierno entre 1990 y 2000, generando un gran rechazo de un sector importante de peruanos y un fuerte debilitamiento del oficialismo en el Parlamento. El rechazo no solamente a PPK, sino también el rechazo al indulto de Fujimori. Fujimori es la persona más corrupta, el presidente más corrupto que ha tenido nuestro país. Tras las últimas declaraciones de Jorge Barata, exdirector ejecutivo de Odebrecht en Perú, en las que afirmó que la constructora entregó dinero a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski durante el año 2011, se admitió un segundo pedido de vacancia presidencial contra el presidente por la causal de incapacidad moral, propuesto por las bancadas de oposición del Nuevo Perú y Frente Amplio, con el respaldo de la bancada mayoritaria de Fuerza Popular. Por el bien del Perú y para acortar esta crisis política, el señor presidente constitucional debería renunciar. Eso es lo que solicitan los portavoces representantes de las diferentes bancadas. Sin embargo, en pleno proceso de vacancia, la bancada de Fuerza Popular presentó videos que muestran a congresistas y a un ministro en conversaciones con un congresista de Fuerza Popular, intentando convencerlo de no votar a favor de la vacancia, a cambio de beneficios personales y para su circunscripción electoral, mediante la ejecución de obras públicas. Tras esta crisis política y en medio de las revelaciones de videos, el presidente renunció al cargo. Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República.
En consecuencia, y según consolida la Constitución peruana, el vicepresidente Martín Vizcarra asumió la presidencia del país en marzo de 2018 para continuar el mandato hasta el 2021, cuando se celebrarían las elecciones generales. Vizcarra prometió ser firme y atacar la corrupción en el Estado. La transparencia será un pilar fundamental de nuestro mandato y estamos comprometidos a desmontar y denunciar todo esquema corrupto que funcione en cualquier área del Estado. Para llegar a este objetivo anticorrupción, Vizcarra promovió una serie de reformas, las cuales lo enfrentaron con el Congreso en reiteradas ocasiones. No obstante, la Cámara boicoteó sus intentos y rechazó los pedidos del mandatario para llevar a cabo las elecciones legislativas. Es más, la oposición en el Congreso inició el proceso para renovar a varios magistrados del Tribunal Constitucional, lo cual culminó con la decisión de Vizcarra de disolver el Parlamento constitucionalmente. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. El 26 de enero de 2020, Perú celebró unas elecciones parlamentarias con las que aspiraba a cerrar la crisis política. No obstante, las peleas y los dolores de cabeza de Vizcarra, que carece de una bancada legislativa propia, tampoco terminaron por completo con el nuevo Congreso. Las disputas entre el Ejecutivo y el Congreso sobre las reformas continuaron hasta que la Cámara peruana aprobó en julio de 2020 las enmiendas constitucionales que eliminarían la inmunidad para los parlamentarios y el presidente. Esto luego de que el gobierno anunciara un referéndum en 2021 sobre este asunto. Ni la pandemia, ni los cálculos políticos, ni los intereses subalternos pueden impedir el derecho del pueblo a tener una representación política decente. En medio de la severa emergencia sanitaria por la pandemia, Perú vivió otro terremoto político. El pasado 11 de septiembre, el Congreso admitió la moción de vacancia contra el mandatario tras la difusión de 3 audios que revelaban coordinaciones de Vizcarra con sus asesores para supuestamente negar su vinculación con un cantante, Richard Swing, que fue contratado por el Ministerio de Cultura para trabajos muy bien remunerados, pese a que no tenía cualificación. Así, y a pesar de la negativa de una parte de la oposición, el 18 de septiembre se abrió un debate en el Congreso para destituir a Vizcarra. Es importante que se aclaren estos audios, que sean hechos de conocimiento público, y por la salud de la democracia del país y del mismo, del presidente de la República, creo que tiene que venir. Sería lamentable que el presidente mande a su abogado o no asista al Congreso de la República después del fallo del Tribunal Constitucional. No obstante, Vizcarra se salvó de la destitución en un juicio político que no alcanzó los votos suficientes para declarar su vacancia. Después de unas 12 horas de intenso debate, la vacancia fue apoyada por 32 votos, lejos de los 87 necesarios para destituir al mandatario en el Congreso unicameral de 130 miembros. Quiero darle la confianza al pueblo peruano, a quien me debo, que el único delito, lo único ilegal que está comprobado hasta ahora es la grabación clandestina. El país, sacudido por la corrupción y la pandemia de la COVID-19, está abandonado a su suerte. Según el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú y las estimaciones del Banco Mundial, la economía peruana caería un 12% en el 2020.